viniendo gente, sigamos viniendo aquí y recordando su memoria. Mientras estén en nuestras cabezas, no habrán muerto definitivamente. Ayer hizo 86 años en que se proclamó la Segunda República. Aquí hay nombres de más de 400 compañeros y compañeras, camaradas, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos y republicanas, que sencillamente hicieron una cosa, que fue defender la legalidad republicana. No hicieron otra cosa. Y hoy honramos su memoria a todos ellos y a todas ellas, que son en concreto de 25 poblaciones de toda nuestra comarca. Pero hay 133.708 víctimas que siguen en las cunetas. Son los datos del juez Baltasar Garzón, con los que instruyó el expediente a los asesinatos del franquismo. A esas 133.000 víctimas nadie puede llevarles una flor, como hoy nosotros sí podemos hacer. El intento del juez Baltasar Garzón de instruir un expediente a los asesinos del franquismo fue violentado por las fuerzas actuales y fue inhabilitado para 11 años de inhabilitación. Le costó la judicatura, aunque se apoyaran en la cuestión de la Gürtel. El fondo del Tribunal Supremo estaba en que se quería realmente hacer justicia con las víctimas del franquismo. Es una vergüenza en nuestro país, y creo que en eso coincidimos todos y todas, que nuestra Fiscalía no haya actuado de oficio y que tenga que ser una jueza argentina la que haya iniciado un proceso hace ya varios años y que está siendo dinamitado por parte del gobierno para instruir las causas de los desaparecidos en nuestro país. El Estado se ha inhibido de sus responsabilidades. Localizar, exhumar y judicializar a las víctimas no es una cuestión de las asociaciones de la memoria histórica, por muy buena voluntad que le han puesto en este proceso, porque a ellos no les mataron por ser familiares de nadie, les mataron por defender la legalidad del gobierno republicano, por ser republicanos y republicanas. Por tanto, la responsabilidad no es de los familiares, la responsabilidad es del Estado y de los gobiernos democráticos de nuestro país, que son los que tienen que restituir todo el daño que se hizo en aquel tiempo. La ley del 2007 no fue una ley valiente, pero avanzó y consiguió conquistas. Algo se ha dicho aquí, pero no hizo justicia plena. El informe del relator de la ONU de Derechos Humanos del año 2015 sí va a la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación. Está por encima de la ley que tenemos en este momento en nuestro país. El PP, el Partido Popular, está boicoteando sistemáticamente los moderados avances que tuvo la ley del 2007. Y la está boicoteando porque en su propio seno, en el seno del Partido Popular, sigue anidando lo que es y se conoce como el franquismo sociológico. 300 ayuntamientos, la mayoría gobernados por el Partido Popular, han sido denunciados por incumplir en lo que tiene que ver con la simbología del franquismo, por incumplir la ley de memoria histórica. El Partido Popular ha eliminado de los presupuestos generales del Estado, desde el año 2013, ha eliminado las partidas para la exhumación de los asesinados por la República y ha eliminado las subvenciones a las altruistas asociaciones de la memoria histórica. Hay una frase que se quedará para la historia de la vergüenza del Parlamento en nuestro país, del portavoz del PP, que dijo que los familiares de las víctimas se acuerdan de ellos cuando tienen subvenciones del Estado. Eso determina lo que es el pensamiento, y estamos hablando del portavoz del Partido Popular, no estamos hablando de alguien perdido en un bar del país. El PP ha subvencionado a la Fundación Francisco Franco, y esta fundación, entre otras cosas, se dedica a dar medallas a los alcaldes que violan e incumplen la ley de memoria histórica. La más reciente ha sido a 3 alcaldes, le han dado la medalla al mérito por parte de la Fundación de Francisco Franco. El PP ha recurrido, por ejemplo, en Alicante, 41 nombres de calles que había cambiado el gobierno legítimo. Una de ellas era la de la División Azul, por calle de la Igualdad, y ha habido una sentencia de una jueza
que ha determinado que las 41 calles no pueden tener los nombres que les han cambiado y tienen que volver a los nombres anteriores. Mi opinión particular es que se han equivocado no llevando el tema al Pleno. Lo tenían que haber llevado al Pleno para impedir cualquier resquicio que hubiera posibilitado al Partido Popular hacer ese recurso que le ha quitado los nombres a las calles. En nuestra tierra, en nuestra región, el alcalde del PP de Casaximarro se ha negado a poner una placa por uno de los asesinados de Atocha, Ángel Rodríguez, que fue uno de los asesinados de 1977. Y el argumento del alcalde no tiene desperdicio. Ha dicho que es para no herir sensibilidades y mantener la neutralidad. Esa es la línea de pensamiento que mantiene una serie de gente. Pero hay luces, y una de ellas es lo que acaba de aprobar el Parlamento de Andalucía. Ha aprobado, con los apoyos de la izquierda, una ley valiente. Es una ley, la primera ley más valiente que se ha hecho en la historia de nuestro país. Nos falta la del Estado, pero esta ley podía ser perfectamente el ejemplo para la ley de memoria histórica que necesitamos en España. Las exhumaciones se hacen a cargo de la Junta. Las simbologías franquistas le dan 12 meses de plazo para que las retiren definitivamente y además con sanciones en caso de no hacerlo. La nulidad de las sentencias no es competencia de la Junta, pero sí la traslada al Gobierno de España para que se declaren nulas las sentencias que se hicieron sobre los fusilados, los asesinados. Todos y todas que estamos aquí sabemos que los asesinaron por accesión a la rebelión, pero si los rebeldes fueron los que se levantaron contra el gobierno legítimo. Esta es la mayor mentira que está contada en los anales de la historia por las que han fusilado tanta gente en nuestro país. Crean un instituto de la memoria histórica y además lo más importante, y es que en la materia curricular, en primaria, en secundaria, en bachillerato y en educación de adultos, incorporan la verdad. Y la verdad no es que hubo una guerra civil, la verdad es que hubo una guerra civil como consecuencia de un levantamiento fascista, de un golpe de Estado que se dio contra un gobierno legítimo. Y eso lo tienen que aprender los chavales y las chavalas en las escuelas para que no les mientan ni les engañen más en los libros de texto que mantienen en muchos casos una equidistancia que no está acorde con lo que fue la realidad de aquella contienda, de aquel golpe. No hay que reabrir las heridas. Escuchamos un día sí y otro también. Eso lo dicen los herederos del franquismo, pero también los equidistantes, los que dicen yo no soy ni de los unos ni de los otros. Si hoy hubiera un golpe militar, nos levantaríamos a defender la democracia, defenderíamos la legalidad vigente, a pesar de que tengamos la democracia con todas las dificultades que tiene, pero lo defenderíamos en ese sentido si hubiera un golpe. Eso es lo que hicieron entonces. Las heridas nunca se cerraron y por tanto recuperar la memoria es una cuestión de dignidad, porque además sin dignidad se puede vivir sin dignidad, pero no tendremos nunca una democracia plena. Nadie que yo conozco habla de venganzas. Todo el mundo habla de justicia sobre aquel periodo de tiempo. Por tanto, concluyo diciendo que tenemos una asignatura pendiente, la gran asignatura pendiente de nuestro país, que es recuperar la memoria democrática republicana. Esto no se podía entender en Italia de Mussolini ni en la Alemania de Hitler. Hay una cultura diferente. Por tanto, unas cuantas propuestas y concluyo, para que realmente lo que ellos hicieron no se quede en el vacío y no haya servido para nada el haber dado la vida como la dieron por la democracia, por la libertad republicana. Hay que anular la parte de la ley de la amnistía que habla de impunidad para los asesinos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca y por tanto no puede haber ley en un Estado que esté por encima de los crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía Española tiene que investigar los crímenes del franquismo y además se tienen que poner a disposición judicial. Cada vez que se abre una fosa hay un asesinado, hay un muerto y automáticamente en condiciones normales pasa al juez para que el juez investigue y averigüe dónde está la autoría y por qué está ese cuerpo ahí. Eso se tiene que producir y no se está produciendo en España. Se tiene que localizar, judicializar y exhumar a las víctimas de todas las fosas perdidas que hay en el país, los que decimos popularmente como en las cunetas. Hay que anular las condenas del franquismo por ilegales. Hay que incorporar en el currículum de las escuelas la verdad histórica. Hay que reconvertir el Valle de los Caídos
como un memorial de represión para que no se le olvide nunca a este pueblo lo que hicieron con nuestra gente en aquellos años. Y finalmente creo que hay que determinar, y así lo están defendiendo las asociaciones memorialistas, un día de la memoria republicana para que conmemoremos, un día oficial para que conmemoremos el día de nuestra república, todos aquellos y aquellas que así lo consideremos. Por tanto, mucho ánimo, seguir viniendo, porque mientras estéis aquí y esté en nuestra memoria, como decía al principio, ellos no habrán muerto, y por tanto estar a la altura de lo que ellos hicieron está en que nosotros no olvidemos aquello para que nunca más se pueda volver a repetir una barbarie, una aberración tan infame, con tanta ignominia y que culturalmente nos llevó 40 años de atrasos, como bien explicaba al principio Garrido, y eso que no se vuelva a producir más en nuestro país. Así que muchas gracias y bueno, en su memoria no hay esfuerzo que sea baldío y además vale la pena que sigamos estando aquí recordándolos. Muchas gracias.